Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de las noches. Los arrebatas como un torrente de agua, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana y en la mañana florece y crece y a la tarde es cortada y se seca. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tenemos el privilegio nuevamente de venir acá y estudiar qué es lo que tú quieres para nuestras vidas. ¿Qué nos quieres enseñar, Señor? Te pedimos, Señor, que tu misericordia nos permita seguir adelante, especialmente en esta noche. Te pido, Señor, que nos formes, que nos ayudes y especialmente, Señor, te agradecemos por la visita de hoy en la noche. Que tu gracia y tu bondad nos persigan a cada uno. Amén. Muy bien, ya están las tareas de la noche. Hermana Cecilia, para ponerla en contexto, generalmente iniciamos nuestra reunión leyendo la Biblia, después miramos un pequeño video, después conversamos de lo que entendemos y finalizamos con un resumen. Aquí los maestros somos todos y los estudiantes somos todos. Solo usted va a ser nuestra maestra de hoy. Oh, bueno, a mí ni me cuente, si sabe contar. Bueno, vamos a estudiar el día de hoy Apocalipsis, Génesis capítulo 5. Soy algo así como perdido hace 6 meses. Así que empezamos con el versículo 1 al versículo 10, a quien corresponda. Bueno, el capítulo 5 dice: los descendientes de Adán. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Vivió Set 105 años y engendró a Enos. Y vivió Set después que engendró a Enos 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enos después que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. La siguiente. Y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalalel. Y vivió Cainán después que engendró a Mahalalel 840 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Vivió Mahalalel 65 años y engendró a Jared. Vivió Mahalalel después que engendró a Jared 830 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Mahalalel 895 años y murió. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Fueron el 20, todos los hermano. días de Jared. ¿Hasta dónde? Hasta el 20, sí.
Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Amén. Siguiente. Sí, es mío, Carolina. right? Sí. Ya. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. ¿Podría poner el... ¿Tenemos hoy resumen, hermano? No le escucho, su micrófono está apagado. Recuerde que le dije que el capítulo 5 y el capítulo 10 no tiene video porque son resumen genealógico. Ok, gracias. Bueno, así que vamos a recordar un poco lo que pasó en el capítulo 4 antes de entrar en el debate. Quisiera recordar algunas cositas después de la muerte de Abel. Ahora Caín va a ser el único descendiente hasta el momento. Es el que va a dar vida a la nueva generación. Y se cuenta su historia hasta Lamec. Si ustedes pusieron atención en el relato del capítulo 4, hay una gran diferencia en cómo se cuenta la genealogía. Hay una palabra que en un lado está, pero en la otra no está. Y quisiera después dejarlo para ver si alguien lo capturó. Ahora, hay otros detalles. Primero, Adán fue hecho a imagen de Dios. Si usted se da cuenta, Caín y tampoco Abel tienen imagen definida. Lo que sí va a tener Set, que es imagen de los padres de Adán. Es un detallito de que, por favor, pónganle atención. Caín, toda su descendencia finaliza en el capítulo 4 y no será tomada en en otros libros, toda su descendencia. Es como que ahí finaliza toda la vida de descendencia de Caín. Solo va a ser sujeta a llamadas, como quien dice, la línea de Caín fue esta, pero no más allá, como va a suceder en Set. En cierta medida, él tuvo a disposición 130 años, solo para él, el territorio, la tierra. Enoc es considerado como el hijo, Enoc es considerado como el único hijo de Adán, descendencia generacional. En la descendencia de esta persona no existe pecado señalizado, como asesinato o problemas entre ellos, sino una descendencia sin descripción. Creo que pudo haber pecado, pero no en la línea que hubo en todos los demás, que Caín asesinó a Abel, o en esas perspectivas, o pelearse o ser desobediente con Dios. Digo esto porque no existe acá ningún detalle como lo ha habido con la descendencia de Caín. Ahora, el otro punto, si relacionamos, esto lo voy a ver más adelante. Así que
¿Qué cosas encontraron en esta lectura antes de iniciar ya con el estudio formal? Hermano Ramón, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, hermano, ¿qué tal? El capítulo 4, que es el tema es el nacimiento de Caín y Abel. En realidad, Caín desde el comienzo es utilizado por Satanás para llevar la simiente que algún día dañaría el calcañar del Señor Jesucristo. Y en la Biblia hay un derrotero de todo lo que Caín significa como opuesto a Dios, opuesto a la salvación y un adversario temible para nosotros los hijos del Señor. Así que ahí no hay ninguna duda. Él desde el comienzo manifestó una oposición al Señor, como lo dije anteriormente, a pesar de que ya había tenido una comunión directa con Él. Y por eso es que les vuelvo a mencionar las 7 cosas que se habla sobre Caín. Adora según su voluntad, está enojado con Dios, y ustedes en el análisis que hicimos pueden recordar qué enojo que tenía contra el Señor. Es como si yo me molestara en este momento con algún hermano cara a cara. Se rehúsa a llevar una ofrenda por el pecado, asesina a su hermano, le miente a Dios, se hace errante y extranjero. Aún así es el objeto de solicitud divina. Aún así el Señor, que no actúa como nosotros los hombres, Él le da vida normal en la tierra, a pesar de que ya está condenado. Y tuvo cuidado después de que lo sacó. Hay una de las cosas que yo llamo la atención en esto. Fíjense que en este punto Caín ya no consideraba en sí a Dios como su Señor. Y ahí considero de que empieza a Dios como a empezar a pensar en los 10 mandamientos posteriores. Porque trata de decirle a Caín: yo soy el Señor tu Dios, o sea, el que te creó. Pero hay una barrera entre ellos dos. Pero aparte de eso también, la actitud de Caín me hace pensar de que de ahí empieza a nacer también el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre. Porque considero que Caín fue un desobediente, especialmente con sus padres, al haber asesinado a su hermano. Hay otro mandamiento que él había cometido: no matarás. Y él lo hizo. Pero no estaba él en lo que yo se los digo, porque en sí él no estaba en contra de la ley, porque no existía la ley. Pero de ahí, de esos hechos, empiezan a hacer la ley. Pero por favor sigan ustedes, porque yo me canso. Pastor, yo tengo una pregunta, pues no sé, como muy literal. El tiempo de años de vivencia de ellos, ¿eso es una metáfora o podemos, no sé, 90 años, 800 años? Eso, el tiempo ahí es como relativo, como a qué se refieren las edades. De hecho, lo estudié y se lo voy a repetir más adelante. Pero fíjese que en sí, solo en lo que se describe la genealogía, son más de 1500 años o por ahí. Quiere decir que sí, ellos vivieron efectivamente 900 años. Hay que recordar muchas cosas, ¿verdad? Que no había tanta contaminación ambiental y eran más dependientes de los vegetales que de la carne. Y eran más activos y no se quedaban sentados ahí tomando café a cada rato. Y también que no había enfermedades. No habían enfermedades, no había televisión ni internet para estar engordando. Muchos vegetales. Muchos vegetales. Mucha actividad física. La salud podría ser diferente. Y también podría ser
porque hay que considerar que los días eran relativamente diferentes. ¿Cómo diferente? Por ejemplo, podría ser que fueran más cortos o más largos, no sé, porque de todas maneras la combustión ha generado una diversidad de tiempos. La misma Biblia dice que nuestros últimos días serán más cortos. Podría tener esa relación. O podría ser más largos o más cortos, pero en sí para mí es que era un día normal, un tiempo normal, con ese tipo de estilo de vida, pues de 900 a 1000 años. 900 dejémoslo, pues, porque ninguno llegó a 900, solo uno se aproximó. Creo Bueno, hay uno que pasó. El que vivió más años fue Matusalén, por eso es que es el dicho, ¿no? Sí. Esto está más viejo que Matusalén. Y yo siempre oía ese nombre, y hasta ahora que lo vi en la Biblia dije, por eso siempre dicen con ese dicho. Son como 978, algo así. 969 años Matusalén y 930 años Adán. Mira, por algo se equivoca uno, ¿no? Por un numerito. Sí. Pues sí, pero sigan, sí. Increíble, vivir casi 1000 años. Increíble, sí, que una persona dure tanto tiempo. Vamos a tener que comer más vegetales. Yo tengo 35 yo con 100 años, yo con 80 ya estaría pidiendo pelo, diría. Pero es por eso. Nuestros alimentos últimamente son más destructivos a nuestro organismo. Por ejemplo, McDonald's lo que más va afectando son nuestros huesos, entonces nos hacen más propensos a morir más rápidamente, y nuestro hígado. Y como ya no nos comemos nuestras hierbitas, ¿va? Y quieren hierbas, pero las quieren fritas. Y que sepan algo, porque sí. ¿Alguna otra cosa, hermanas, que les llame la atención de todo eso? Hay una palabrita que les digo que cuando están describiendo la genealogía, en un lado no está, pero en la otra sí. Bueno, primeramente, dos nombres aquí que llaman la atención. Enoc. Hay dos Enocs en este relato, ¿no? Muy bien, hermana. Hay algunos que le llaman Enoch-ita. Enoch-ita y Enoch, que significa... Sí, que significa que uno pertenece a Abel y el otro pertenece a ¿cómo se llama? A Set, en la línea de Set. A Set. Son como tres. Hay un Lamec también en la línea de Set. No. Pero no es eso, ustedes tienen que verlo. Es muy difícil, pero sí, hay una cosita ahí que necesito que pongan atención. Si la encuentran, les doy el diploma de teólogos, porque dice que el teólogo es aquel que le gustan los detalles. Yo quiero mi certificado, pastor. Cállese, que debo como 8, así que... Capítulo 5 de Génesis. Sigan pues, ¿qué más? ¿Qué ven? Sí. Bueno, yo no le he entendido exactamente qué es lo que pregunta. ¿Cuál es tu pregunta? Hay una palabra que cuando están describiendo la genealogía, en una línea, se repite al finalizar la vida de Set, por ejemplo. Y murió. Exacto. Ese es el punto. ¿Y sabe por qué? ¿Alguien me puede decir por qué? ¿Por Porque qué? el único que no murió fue Enoch. No la escuché, hermana. Porque el único que no murió fue Enoch, ¿fue? No. Enoch no murió. No. Enoch Fue no trasladado. murió porque desapareció, dice, y se lo llevó Dios. Mandaron al cielo.
Había puesto aquí, me lo voy a tomar más al Mi rato diploma, para mi explicarlo. diploma, ¿Eh? mi diploma. Lo había puesto aquí simplemente como introducción, lo tomaré más adelante en la conclusión ya como del estudio. Solo en las primeras generaciones ya se habían establecido los primeros pecados. Sin embargo, ellos no podían ser juzgados porque no existía ley, porque no había ley. Pero no eran obedientes. Por ello tendrán la muerte como la última palabra. Ujú. Sin embargo, me sorprende por qué en la línea de Abel no está la palabra muerte. A ver, mis teólogos, mis predicadores, ¿por qué en el lado de Abel no está la palabra muerte? Pero, El lado de Abel era Set. Pero Abel no tuvo pero Abel no descendencia, estaba, claro, no tenía ya descendencia. ¿Cuál es Tenía- el lado de oh, Abel? Caín, perdón, hermanas. Sí, yo fui. Estoy cambiando la historia, pastor. Ya. Pero si no se me duermen. Me parecía raro esa pregunta. Sí. En la línea de Caín, ¿por qué no existe la palabra muerte? Porque ya estaban muertos. No, porque Dios dijo que ni lo quería matar, no se sabe qué fue con Caín. Por eso dijo que no, el Señor luego no dijo que no, la descendencia de Caín no tenía, ¿cómo fue que dijo? No tenía, no iba a estar o no iba a ser contada. ¿En dónde, hermana? Yo lo he estado buscando y porque tengo esa idea, pero no la Pues encuentro. eso lo vimos el viernes pasado. Sí, pero por eso estaba pensando dónde lo encontré. Okay, Porque en el espera. versículo 14 del 4 dice, he aquí, me echas hoy de la tierra y de tu presencia. Todavía no dice nada de eso. Parece que lo Errante encontró y en un extranjero. versículo del Nuevo Testamento, pastor, usted. ¿Qué decía eso? Parece que lo encontró en un versículo del Nuevo Testamento. Creo que es Hebreos. ¿Qué? Ujú. Dame Hebreos, lo busco. ¿Hebreos qué? Ese es el problema. El uno al- Pastor, quizá porque Sí. Dios lo estaba protegiendo a Caín en capítulo 4, versículo 15, dice, entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Para que no lo matase. Ujú. Pero es solo a él, no está hablando de su descendencia. Pero sí me acuerdo que dijimos que la palabra en alguna parte que estuvimos estudiando decía eso, que no iba a contar con la descendencia de él. Sí, porque de hecho en el 14 y el 15 es parte esencial para considerar esto, que fue sacado de la presencia de Dios. Y esta semana que estaba ya conectándome con el 5, veo que la descendencia de Set, todos los hijos o los descendientes tienen la palabra muerte, a excepción de Enoc. Y para mí que sería mejor habérselo puesto a la línea de Caín, ¿no? Bueno, pero esa palabra muerte se refiere al hecho de que el hombre, al haber pecado, prácticamente fue sentenciado por el Señor a morir físicamente. Así es. Y esa muerte que la Biblia habla es la muerte física. Por ejemplo, si uno de ellos fue justo, fue aprobado por el Señor, su muerte es momentánea porque llegado el momento él va a ser redimido, va a tener la vida eterna. Entonces,
La muerte física ya fue una consecuencia directa e inmediata del pecado. Amén. Enoc es una hermosa excepción de misericordia, de poder de Dios, que él decidió que no muera y se lo llevó, como en el caso de Elías. Sí, completamente Ahora, de acuerdo, el hermano. caso de Caín lleva la simiente de Satanás. Caín lleva un destino fatal que se trasluce en la cruz. Entonces, Caín de todos modos tiene una descendencia en los hombres malvados. Esa gente que rechazaba constantemente a través de todos los linajes al Señor es la línea de Caín. Es la que Satanás utilizó como simiente que iba a estar agrediendo permanentemente la fe. Amén. ¿Cuál fue la pregunta, pastor? Perdón. Sí. ¿Cuál fue la pregunta que hizo con relación, o sea, a qué se refería en el capítulo 5 y refiriéndose al 4 con Caín? Es que, ¿por qué la descendencia de Caín, cada uno de sus descendientes no finaliza y murió después de 905 años, por decir algo, sino solamente enumera a los descendientes? Sin embargo, por la línea de Set, que es la escogida de Dios, cada una de estas personas finaliza con la palabra muerte. Y murió. Y murió. Estaban muertos ya. Nacían, entre comillas, muertos espiritualmente. Porque fueron sacados de la presencia de Dios. Por eso no se cuenta la muerte, porque ya estaban muertos. En el Nuevo Testamento hay una genealogía de Jesucristo. Ustedes pueden decirme dónde está, dónde aparece con Adán. Pero el primero es Adán y el hijo de Adán es Set. No es ni Abel ni es Caín. Así es, está en Lucas. Gracias, hermano. Yo lo tengo ya escrito ahí, se los voy a pasar después, pero me gusta esta participación así. Ahora, lo que pasa es que en la genealogía del Señor Jesucristo, la línea que llega al Señor Jesucristo por María, por su mamá, porque María era descendiente del rey David. En cambio, José es descendiente de Salomón. Y Salomón no fue autorizado para hacer la descendencia, el linaje del Señor Jesucristo. Sí. Lo reemplazó su hermano. Fíjese que, gracias por traer eso a colación, pero hay algunas de las genealogías en donde dice de que José, o el papá de Jesús no era José, sino era Jacob o Elí. ¿Por qué? En Mateo, me parece. En una de las genealogías del Nuevo Testamento dice de que no era José, sino Jacob o Elí. ¿Eran los papás de José? De Jesús. En Mateo 1. Ah, de Jesús. Mateo 1, versículo 16. José es descendiente de Salomón. Y Salomón no fue autorizado por la vía de la simiente para ser descendiente del Señor Jesucristo. Uno de los hermanos de Salomón lo reemplazó como simiente que llegaría hasta la Virgen María. Sí. Entonces Salomón realmente es la línea
del derecho al reinado que le corresponde al Señor Jesucristo solamente. O sea, es por la vía social, por la vía, digamos, política. Así es. Excelente respuesta, hermano. Esto va a suceder porque es parte de ciertas tradiciones bíblicas. Y muy bien, gracias, hermano Ramón. Por eso lo dejo, porque usted lo puede explicar a veces mejor que yo, o alguno puede explicarlo mejor que yo. Es que el rey David tuvo con Betsabé, a la que le mató a su marido Urías. Ella tuvo 4 hijos con él. Y uno de esos hijos fue derivado en lugar de Salomón por el Señor para que siga el linaje, que llegara al Señor Jesucristo, a María. Entonces, los otros hermanos, inclusive uno de ellos se llama Daniel, que es otro personaje, otro nombre en la Biblia. Y eso es lo que sucedió, que el Señor preservó el linaje, o sea, la vida, la parte genealógica, la vida espermatozódica, que llegaría hasta la Virgen María. Y es por eso de que está con bastante razonamiento lógico definida la genealogía de Dios a través de la tercera persona o al tercer hijo de que es de Adán y Eva, que es Set. Por eso les decía, la Biblia pareciera no decir nada, pero cuando ya se conjugan el Antiguo y el Nuevo Testamento nos da muchas cosas que pensar. Estas genealogías que el hermano Ramón estuvo hablando, se las voy a pasar de una vez al final, que ya las tengo listas para que ustedes las revisen y las comprueben en sus Biblias. Así es. Y miren, es bonito porque uno va profundizando realmente en por qué se fueron quedando ciertos datos que para nosotros los que estamos leyendo nos parecen hasta aburrido leerlos. Pastor, pero hay detallitos. Pastor, no les tengo una pregunta. ¿Qué pasa entonces con la gente de esos tiempos antes de Jesús? ¿Ellos alcanzan salvación también? ¿Cómo es eso para ellos, para toda esa gente que estuvo antes de Jesús? Bueno, recuerden de que era el pueblo escogido de Dios. Sí. Se salvaban más por la ley y por las obras. Algunos van a ser salvos, definitivamente. Recuerden de que el pacto de gracia se vino a establecer como ley con la muerte de Jesús, pero antes de él estaba la gracia, pero a través de la ley. La ley como tal, no la ley establecida por los hombres. Porque primero eran 10 mandamientos y nosotros le pusimos como 500 o 600 más después. Son 600 y pico lo que hay en la... Es que yo solo los pico para ver quién es el que sabe, ¿verdad? Porque este es un grupo de eruditos. Ya hay como 650 mandamientos. Excelente dato. Pero entonces ellos también manipulaban a veces las leyes, y ahí es donde empieza la necesidad de venir un salvador, un renovador de la relación entre Dios y su pueblo, porque ya las leyes eran tan imposibles de cumplirlas y acercar al hombre a Dios. Pero el mismo hombre las había establecido y las había torcido. ¿Alguna otra cosita en la genealogía que les llama la atención? ¿Se han dado cuenta que a medida que en el número 4, que estaban contando con la genealogía de Caín,
había otra forma de trabajo que se estaba manifestando, pero constantemente era mayor el trabajo que tenían que realizar para obtener el beneficio de la tierra por el pecado que se está dando. Me parece decir, no sé si alguno es político, economista o estudió introducción a la economía política. Por cualquier estudio, la división del trabajo es la que genera mucho más beneficio económico a ciertas personas, pero destruye la vida de muchas más personas. Entonces es como que ahí empieza el modelo, que entre mejor tienen algunos la concentración de la tierra, por ejemplo, crea mucho dolor y muerte para los demás. Pero no me voy a meter a eso porque no es curso de economía política. Deja de estar jugando, Javier. Sí, yo no hago. Ese dato de Noé, que siendo de 500 años engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Yeah. 500 años. Señor. Tampoco esperemos a ser tan ancianos para tener nuestra descendencia. Lo que pasa... A lo mejor se casó tarde. Pero ahí ninguno decía que fue papá a los 30, a los 25, no he visto ningún comentario de la Biblia que digan que fue papá a los 20, todos fueron, pero papás viejos, y yo me pregunto por qué si no habían métodos anticonceptivos ni nada de eso, ¿cómo era que no pasaba antes eso? Se casaban viejos. No creo, porque antes entre más jóvenes se casaban o se juntaban, era ley. Interesante pregunta, pero no le puedo contestar nada. Ya no hay ninguna pista. Bueno, lo que yo he leído no hay pistas sobre eso. Porque No. entonces nosotros en estos momentos, si hubiéramos estado como ellos, en estos momentos nosotros seríamos bebés en pañales. Todavía estuviéramos, como quien dice, jovencitos. Claro, pues estaríamos en la primera de nuestros años. Imagínate que recién empezaban a tener hijos a los 130, porque... a los tantos años, pues somos bebés. Sí, y las genealogías cuentan. Después de los 150 años, él conoció a su esposa y ¡pum!, tuvo hijo. Tiene que haber algún problema en la anotación de marcar los días o los años que estaban antes. Quizás no cuadra. Quizás sea diferente la manera de medir el tiempo, Sí. pastor. Porque después cuando Sara ahí esperaba bebé, decía que ella ya se le había ido la costumbre de las mujeres, tenía 100 años y todavía no daba luz, entonces es como contradictorio que en un tiempo eran tan viejos en edad y en otro tiempo de la Biblia pues ya a su edad, arriba de 100 años, ya era como pasó con ellos, de que no podían engendrar, y que ahí sí se vio cuando el Señor le dio. Ese cambio fue después. ¿Fue el cambio después? Sí, porque antes eran números grandísimos de edad, era wow. Después del diluvio hubo un cambio de años fuerte. Como quien dice que llegar a los 100 años era como decir el teenager, ¿no? Después del diluvio, el Señor decidió que la edad máxima del ser humano sería 120 años. Ya. Eso, tan solo ese comentario del Señor hace pensar que Él antes sí había autorizado que vivan mucho más. Que vivan mucho más. O sea, es una deducción lógica de esa aseveración que hace el Señor o de esa determinación. Entonces, para el Señor, que había decidido que el ser humano sea eterno, el hecho de pecar ya era una degradación que lo llevaba pues a los 120 años máximo, pero en ese tránsito nacieron pues los patriarcas que vivieron esa cantidad de años.
Ahora, también es cierto que esos patriarcas, por la cantidad de años que vivían, se cruzaban sus generaciones. Por ejemplo, Lamec conoció a Noé, o Noé conoció todavía a Lamec. Eso era normal. Cuando uno suma los años que cada uno vivió, pues sale mucho más de 5.000, 6.000 años. Pero es que ellos entrecruzaron sus generaciones. Sí, esta genealogía que ustedes acaban de leer, de la 4 y la 5, está cubriendo 1556 años después de la creación. Hay un vínculo directo entre Adán con Noé a través de la línea de Set. Da los nombres de los patriarcas con las fechas de sus nacimientos y sus muertes. Proporciona medios para calcular el año del diluvio, que se calcula hasta el año de 1656 después de la creación. Es una prueba del uso de años reales. Enoc, el séptimo de Adán. Veamos qué dice Judas 14. Judas. Ahí me van a protestar. ¿Qué dice Judas 14? ¿Qué versículo? Judas solo tiene un capítulo. No tiene una Por eso le dije que... Antes de Apocalipsis. 14, ¿cuánto? ¡Lo agarré! Ya. ¿Qué dice Judas 14 con respecto a Enoc? También Enoc, el séptimo patriarca a partir de Adán, profetizó acerca de ellos. Miren, el Señor viene con millares y millares de sus ángeles. Se mantiene firme como el hombre que caminó con Dios, y su testimonio muestra que era posible en esos tiempos mantener la comunión perfecta con Dios a través de la fe y la obediencia. Es que hasta ahora sigue siendo igual. Creo que la obediencia y la fe en Dios es la clave para caminar. Para todo, hermano. Solo que creo que en esos tiempos, aunque eran tiempos difíciles, creo que con el pasar de los años se ha vuelto más difícil. El mundo se ha llenado de más pecado, de más costumbres nuevas, más cosas pecaminosas. El pecado ha existido igual, pero pienso que la vida era más simple en esos años, simple en el aspecto tentaciones. Por ejemplo, ellos no tenían que lidiar con internet, sus hijos no tenían que lidiar con la pornografía, no tenían que lidiar con lo que publican en las redes sociales, no tenían con la moda, con las tendencias de la moda, con la cosmética, con todas esas cosas. Había, pero eran cosas más simples. Pienso que se ha ido agravando con el tiempo. O tal vez ha tenido una diversidad de diferentes modos de presentarse, ¿no? Sí, a nivel del desarrollo se van dando otras formas. Una de las cosas que yo pude encontrar es que ya la descripción de Génesis 5 tiene una forma de descripción donde encontramos a un mundo gimiendo bajo la maldición debido al pecado. Y esto se destaca por el comentario repetido: y murió. Eso es después de cada uno de los patriarcas que ustedes decían. Adán debe haber sentido el amargo dolor de un mundo caído al compararlo con su vida perfecta anterior en el Edén. Porque él vio tanto a sus hijos y a sus descendientes morir. Y él seguía vivo. Y saber que fue por ellos. Por mi culpa. Oh, qué terrible saber. Así como hoy cometí un error y por mi culpa, ¿no?
saber de que tus hijos no van a gozar de lo que yo por mi culpa, wow. Y ese es el problema del pecado, no es en sí el pecado, el pago del pecado, sino las consecuencias del pecado, de ver qué es lo que está pasando por los errores cometidos. Qué pena, pastor, yo me salgo del tema, pero ese Judas fue el que traicionó a Jesús, ¿cierto? De la epístola de San Judas. El de San Judas. ¿Qué dice, hermana? ¿Cómo se llamaba el que traicionó a Jesús? ¿No fue Judas? Judas, es que habían dos Judas. Judas Iscariote y Judas el hermano de Jesús. Ya. Perdón, que no sabía. Habían dos Judas, hermana. Ya. Hay un verso clave que nos permite entonces encontrar en medio de la muerte la esperanza. Y ese verso clave está en Enoc caminó con Dios y no lo fue porque Dios se lo llevó. Y el no lo fue me pareciera decir no fue muerto, no tuvo muerte. El caminar de Enoc con Dios se interpreta en Hebreos 11:5 como obediencia y testimonio fiel. ¿Alguien tiene Hebreos 11:5? 5, 11:5 o 11:5. 11:5. Dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Testimonio de haber agradado a Dios. Traspuesto, sí, pastor, significa que como llevado. Fue arrebatado, sí. Arrebatado. Es lo que entiendo yo, que fue arrebatado, que no encontraron su cuerpo ni nada. Wow. Moisés también. ¿Y entonces qué pasó con su cuerpo? Yo diría de que el cuerpo no podía estar en otra dimensión sin antes haber sido transformado también. Sí, porque yo digo, ¿dónde quedaron los huesitos? No dejó ni huesitos, ni pellejo, ni nada. ¿Dónde? Porque supuestamente en otra dimensión pues no vamos a tener esto, el cuerpo que se corroe ni nada de esto. Entonces, ¿dónde quedaron los huesitos? Me imagino de que está hablando más de su alma, pero si fue transpuesto significa que quizás en el transcurso su cuerpo evolucionó a otra dimensión que no entendemos. ¿Sí? Y que empezamos a entender ahora que empieza la teoría cuántica a desarrollar. Perdón. Exactamente. Así como así pienso yo que así como obra el poder sobrenatural de Dios, porque el poder sobrenatural de Dios no es algo que se ve, pero es algo tangible en lo espiritual y es algo que sí obra. O sea, las personas que hemos vivido el poder sobrenatural de Dios, no lo podemos negar de que existe, aunque no lo podamos palpar, como decir aquí hay un vaso, yo lo toco, lo muevo, lo saco, pero está la presencia. O sea, a lo mejor, y aún de todo eso, quizás cuánto más hay que todavía no conocemos, que todavía no experimentamos, porque yo digo, el poder de Dios es extremadamente grande, que a lo mejor nuestra mente no tiene alcance para comprender cuán grande es el poder de Dios, y hay cosas que a lo mejor todavía no conocemos. Le invito a aplicar eso que está diciendo con el pasaje de esta semana, cuando Dios se encuentra con Bartimeo y le abre los ojos. Muchas veces nosotros no podemos ver el poder de Dios porque nunca estamos dispuestos a ir a abrir los ojos más allá de lo que podemos o queremos. El razonamiento humano limita. Por muchas razones, ¿no? Limitaciones personales que uno se pone o hay cosas más importantes, porque sinceramente nos estamos convirtiendo más en religiosos que en adoradores. Exacto.
Muy de acuerdo. Quiero que regresemos al 4:7, no de en sí el versículo, pero la aplicación que les había dado. ¿Qué cosa? ¿Cuál es el libro? Del 4:7, alguien lo copió, que no tengo cerca mis. Dice, No sé. si bien hicieres, no serás enaltecido. Si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Lo dejé marcadito, pastor. Pero di una aplicación que nos gustó, ¿se recuerda? Y lo voy a tomar otra vez en Enoc, porque Enoc fue el mensajero fiel para el Señor, advirtiendo del juicio de Dios sobre los impíos. Incluso mientras sentía el poder del pecado, la apostasía y las cosas malas a su alrededor. Pero él no quiso meter las manos en el pecado. La hermana Estela creo que anotó esa aplicación que encontramos. Si la encuentro aquí cerca se las leo nuevamente, si no, pues se las debo para una próxima vez. La aplicación. ¿Cuál, pastor? No se acuerda. Wow, hermana Estela, me dejó mal hoy. Bueno, si le vuelve a explicar que fue la aplicación. Es sobre el pecado, en donde dice de que el pecado está cerca, pero depende de nosotros en cometerlo o no. ¿Al libre albedrío será, pastor? Libre albedrío. Y hablamos del libre albedrío con eso. Pero bueno, se las doy la próxima semana. Para algunas lecciones de este capítulo. En el 5:1 revela el registro de Génesis que estaba comprometido con la escritura. Ojo, yo a veces lo pienso, pero el libro de Génesis ya estaba con registros escritos y no era la tradición netamente solamente verbal, sino ya había una escritura. Y yo con Javier y con algunas otras personas hemos platicado que antes la tradición era solo verbal. Alguien repetía la Biblia todo el tiempo, pero en el escrito de Génesis parece ser de que ya había, según algunos autores, ya había definidas letras donde se escribió el libro de Génesis. No era una tradición oral transmitida de boca en boca. Este es un hecho importante para recordar, ya que muchos, como Julio, se oponen a la validez de ese registro en Génesis. Yo decía de que era una tradición oral en los primeros años. Digo eso. Pero según esta genealogía, nos dan cuenta de que ha existido un proceso de dejar el récord de lo que sucedió con los patriarcas, por nombres, por apellidos, por hechos, y que no era solamente, no fue solamente un dictado de parte de Dios, sino fue una escritura inspirada por Dios. Así es el dicho. ¿Alguno quiere decir algo sobre eso? Bueno, a ver, el libro de Génesis tiene dos etapas bien marcadas. Del capítulo 1 al capítulo 11 es una historia en la que solo lo cuenta Dios en su relación con lo que había creado. Esa historia jamás ha sido intervenida ni pudo serlo por hombre alguno, porque es la etapa que solo Dios manejó. A partir del versículo 12, ya el Señor hace contacto con la línea de la gracia, y es con Abraham.
En el capítulo 12 ya empieza él a hacer la ruta hacia la gracia, escogiendo a Abraham como el intermediario. Entonces, en el tiempo del 1 al 11, bíblicamente no hay, digamos, un tipo de escritura. ¿Por qué? Porque el Señor le dicta toda esa historia a Moisés. Y Moisés sí le aplica letra. Y a partir de ahí, pues lógicamente ya están todas las escrituras que conocemos, todos los tipos de letras que conocemos. Gracias, hermano. ¿Alguien quiere decir algo más? ¿Quiere aumentar? ¿Restar créditos? O si no, caen para siempre. El punto 2 que les quería compartir para el día de hoy es que la confirmación se da a la obra de la creación de Dios en el sexto día, haciendo al hombre a su propia imagen. La palabra crear es el mismo término usado en Génesis 1:1 para la creación de la tierra. Dios tomó el polvo de la tierra e hizo el cuerpo físico de Adán, y Dios lo bendijo. Adán, como humanidad, con Eva, era la niña de sus ojos y el foco de su amor. Él sopló su vida en sus cuerpos y le dio un alma. El nombre de Adán tiene otro significado. Alguien lo ha escuchado, que significa rojo, que es un término que también se utiliza aplicado que la tierra que Dios usó para crear el hombre era de color roja. O sea, de que el primer hombre habría tenido una tez rojiza y un pelo rojizo. Los fosforitos podrían ser un ejemplo de ello. Rosilla. Los colorines. Los gringos. Los colorines. Algunos los vikingos. fósforos les dicen porque son colorados. Los vikingos son de pelo rojo, ¿no? Algunos. La genealogía de Caín termina en el 4. La línea de Caín que termina en el capítulo 4 tenía un Enoc impío, un constructor de una ciudad según su propio nombre, y un Lamec muy impío, el polígamo y anarquista. Fíjense hasta dónde ya hemos llegado en solamente una genealogía de 4 o 5 generaciones. 7. No, Lamec es el número 7. O sea que en 7 generaciones habían ya destrozado todo el orden social. Esa línea no tiene parte en el Salvador prometido y por eso finaliza en el número 4. El registro de los patriarcas antes del diluvio que conducen al tiempo de Noé está tomando la línea de Set. El nombre de Set significa... ¿Qué significa Set? Sustituto, que fue el reemplazo de Dios dado a Adán y Eva en lugar de Abel. Entonces corrobora lo que... No le escuché, hermana, por favor. El versículo 25 del capítulo 4. Que dice... El 25 del capítulo 25 del capítulo 4. Y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz a un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Excelente, hermano. ¿Alguna pregunta sobre esto o seguimos? Que todavía nos faltan como 2 horas. Y alguien me está viendo así como que dice, yo me quiero ir a dormir. No se preocupen, que solo nos faltan unas cuantas líneas. La línea de Caín en el capítulo 4 dice, Adán, Caín, Enoc, Irad, Mehujael, Medusael, Lamec. Y ahí se acabó. Y la línea de Set en el capítulo 5 va Adán, Set,
Enos, Cainán, Mahalalel, Jared, Enoch. Matusalén. Y yo sí no le gusta, a mí no me gustaría ponerle nombres así a mis hijos, aunque sean bíblicos, que son contemplados en la genealogía de Jesús de Lucas 3:36 al 37. Fíjense, ya nos metemos al Nuevo Testamento. Alguien puede leerse, ya que está ahí en la computadora la compañera Carol. Lucas, ¿cuánto, pastor? Lucas 3:36 al 37. O el que lo tenga antes. Hijo de Cainán, hijo de Arfaxad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalem, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Mahalaleel, hijo de Cainán. 38 dice, hijos de Enos, hijos de Set, hijos de Adán, hijos de Dios. Es solo la línea. ¿Y dónde está Caín y Abel? No pertenecen. Y ellos Ya estaban. está. Ya habían Ya no pasado, pertenecen. ¿no? Ya no. Porque esta sería la descendencia de Caín. Set. Set. Exacto. Pero mi pregunta en esa genealogía, ¿por qué no está Abel? Porque Abel no tuvo descendencia. Volvamos al capítulo 5, el versículo 4, que dice, y fueron los días de Adán después que engendró a Set, 800 años, engendró hijos e hijas. O sea que Adán, no se cuentan los primeros dos hijos, Caín y Abel, sino que empieza es desde Set. Y es exacto. Empieza desde Esa era Set, mi pregunta dice inicial. Pues, Y Set no es el tercer hijo, el tercer hijo varón. Pero pues sí, pero en el versículo 3 ya dice que engendró un hijo a su semejanza. excelente, hermana. Ese era otro. No es a semejanza de Dios, es a semejanza de Adán y Eva. Adán y Eva. Solo que en ese caso sí es Adán y Eva, hermana, porque en ese caso Adán se considera como humanidad. O sea, son los dos. La razón del nombre que le dio al nacer su padre Lamec habla de la carga de la vida debido a la caída y a la propagación de la maldad en el mundo antes del gran diluvio. Vean las palabras del versículo 29, concerniente a nuestro trabajo y trabajo de nuestras manos debido a la tierra que el Señor ha maldecido. Ya nos cuesta trabajar. Entonces la vida se volvió dura debido a la maldición que estaba sobre el suelo. Era tan diferente y deficiente la vida que estaban ellos gozando, tan diferente a la del Edén. Y yo ahí diría otra vez, por mi culpa, diría Adán. En el punto ya finalizando, la mortalidad fue universalmente estampada sobre todos los hombres debido a la maldición por el pecado. Hay un énfasis repetido después de cada nombre de patriarca en la certeza de la muerte, sin que ninguno escape a la advertencia final, y murió. Todos los hijos de Adán estaban sujetos a la muerte. Sin embargo, Enoc fue una excepción. Su caminar con Dios fue recompensado por una conducción inmortal. Otra de las excepciones es Elías. De lo contrario, la muerte es para todo humano. Es el último enemigo, es el lote final de todos y cada uno de los hijos o hijas de Adán.
Esto resalta la gran necesidad de un Salvador que venza la muerte y libere a su pueblo de la maldición del pecado. Fueron 3 que no murieron, ¿no? ¿O que ¿Quién Dios otro? los puso? Enoc, Enoc, Y Elías. Elías. Elías, Elías Enoc, y ¿y quién más? No más, Moisés. solo ellos dos. Moisés. No, él murió. Él murió. Por eso no entró a la tierra prometida. Sí, cierto. Ah, Ya fueron esos 2 entonces. Así que, como ustedes ven, una de las cosas que puedo resaltar de los 2 capítulos, desde del 4 y del 5, es que a medida de que se va desarrollando la humanidad, el pecado también se desarrolla. Y lo que decía también Débora, se aplica en esto, que a medida de que la tecnología se va involucrando en nuestras maneras de ser y en nuestras familias, en nuestra sociedad, también el pecado toma otra manifestación. Igual pasó en los inicios de la generación. La vida ha sido tan difícil desde el inicio hasta ahora, pero es culpa de Adán. Y Adán pudo haberse llamado Javier, Julio, Ramón. Al fin y al cabo, el nombre no es lo importante, sino que el primer humano hubiera sido tan mal o tan fatal al momento de la relación con Dios. La única manera que hubiéramos tenido para ser realmente constantes o eternos nos lo da el testimonio de Enoc y Elías. Por su fe y su... ¿Cuál es la otra cosa? obediencia. Obediencia. Perdón, pastor, pero si uno habla de que Jesús fue muerto, crucificado, resucitado y el cuerpo nunca fue encontrado, el cuerpo del Señor Jesús, él sería también un ejemplo de obediencia. Es que él precisamente él convirtió y materializó la obediencia hasta la muerte y fue resucitado al tercer día. Porque una de las evidencias del cristianismo frente a las otras creencias es que el Señor Jesús resucitó y nunca hubo toda la evidencia de su vida, pero digamos que su cuerpo físico nunca ha fallado. No. Entonces por eso decimos que él resucitó. Tal vez utilicemos el mismo lenguaje de Enoc, fue transfigurado también. Transfigurado, exacto. Después de su resurrección. Es que esa resurrección es tan poderoso ese nombre porque es el que se considera el vencedor de la muerte, que es lo que ustedes estaban viendo o leyendo después de finalizar cada una de las vidas de los patriarcas. Y la muerte, y fue muerto, y fue muerto. Y murió. Y murió. Pero como efecto de pecado, del pecado inicial del padre Adán. Sin embargo, ya llevamos 1 hora, 12 minutos y solo estamos tomando las cosas de ¿cómo se llama? Solo nombres. Pastor, y Pero hay luego detalles. con Noé se viene lo que es el gran diluvio, ¿no? Con Noé viene el diluvio. Sí. Sí. Eso también marca un antes y un después, ¿verdad? Así es. Excelente. Y eso lo vamos a ver la próxima semana. Vamos a ver por cuál es el antes y cuál es lo después. ¿Por qué fue necesario el diluvio? Uh-huh. Pero todo en su momento, porque si no nos quedamos aquí discutiendo el diluvio de ideas.
¿Alguna otra preguntita, alguna cosa que quieran ustedes apoyar en la lección de hoy? Se los agradezco. No todas juntas porque no las escucho. A mí en lo personal me cuesta esto de la genealogía, me es un poco difícil, entonces yo Sí, a mí voy como también se me escuchando y hace como escuchando, sí. A mí también, pero miren, lo más importante en las genealogías como esta son los detalles, las palabritas, que parecieran que son aburridas, pero hay detallitos tan especiales como la vida de Enoc, como la vida de la diferencia entre la genealogía de Caín, la diferencia de la genealogía de Set. ¡Wow! Y para mí Set no era tan familiar, sino hasta ahora que lo estoy leyendo muy bien, pues. A mí me gusta de Noé. La de Noé. La de Noé me hace recordar aquellas, ¿cómo se le llaman? Caricaturas en los tiempos de niño que nos ponían las películas del diluvio. A mí lo que siempre me ha llamado la atención es que al arca entraron 8 personas. Entraron 3 matrimonios, o sea, los 3 matrimonios que son los hijos de Noé, pero no se habla de nietos. Solamente hasta allá, porque para mí es extraño que 3 matrimonios no tengan, aunque sea un nieto. Y la Biblia no habla nada de eso. Qué interesante. ¿Será que la maldad llegó hasta ellos? Porque vemos nosotros con qué facilidad hoy día, que es un tiempo similar al de esa época, los jóvenes se pierden fácilmente. Porque si fuera un solo matrimonio, diría, bueno, todavía no tienen hijos, pero 3 matrimonios. Una de las cosas que Dios pidió fue solo llevar parejas a los animales. Pues no sé si es por eso de que solo llama la atención de que solo parejas también ya Dios aceptó de los humanos. No estoy todavía metido en eso para darles una mejor respuesta. Porque hay una diversidad también de interpretaciones bíblicas sobre eso. Pero si alguien tiene la respuesta, preséntela. Eso es el de los 10 millones de hoy. La pregunta del millón. ¿Alguna otra pregunta, hermana Marina? Usted está como que quiere y no quiere preguntar. Digo yo, los hijos son misión de Dios. Así que en ese momento Dios decidió no decirlos con a ninguno de ellos, a los matrimonios ni a los animales, pienso yo. Parejas los quiso, parejas nomás estaban. Ya después que salieron del arca, entonces sí, ya Dios los bendijo con hijos tal vez y a los animales también los. Pero bueno, estuvieron en el arca 40 días o más o menos, a 2 meses máximo, mientras se secaba. En los humanos sí no podían haber tenido parejas o hijos las parejas, ¿no? Pero los animales sí, y estoy de acuerdo con usted, hermano, en eso. Pero, miren, a veces cuando yo leo la Biblia de la manera que la estamos leyendo, me encanta por qué Dios dejó la Biblia así, porque uno tiene que ir a ayudarse del Antiguo y del Nuevo Testamento y a todas las cosas que se puedan usar a manera de ir interpretando la Biblia. Y aún así nos quedamos cortos.
Sí. porque solo hacemos interpretaciones particulares y no completas. La Biblia es una fuente inagotable de sabiduría. Si sabemos bien manejar los detallitos, las palabras, los verbos, A ver, a Débora le leo esta porción de la Biblia, a ver si responde en algo su inquietud. Romanos capítulo 2, versículo 12 a 16. Todos los que sin la ley han pecado, sin la ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Pues no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino que los que obedecen la ley serán justificados. Cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por medio de Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Bueno. Lindo. Me surge una duda. No sé, pregunte. Si hermano yo no Ramón, puedo. qué lindo lo que acaba de leer. Me lleva a pensar, quizás estoy confundida yo. Dice que aquellos, como que aquellos que no tienen en el entendimiento de Dios, pero los juzga, su razonamiento, su conciencia los lleva a tomar quizás buenas decisiones o a seguir un camino por el bien, o ya sea por el bien o por el mal. Eso también querrá decir que aunque no tienen el conocimiento del Evangelio, el día en que se encuentren, el día ante el juicio con Dios, quizás ellos también tengan la oportunidad de ser justificados por el amor de Dios. ¿Va para allá o yo lo entendí mal? Yo creo que en este momento ya no. No. En este momento que no haya aceptado en vida al Señor Jesús, no llega a estar con Él. Así sea bueno, así hagan buenas obras, así, si no han aceptado a Jesús, no hay. Porque Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la vida. Si no, ¿cómo es? Si no nadie viene al Padre. No llegan al Padre, entonces no llegan a subir, no estarán con Él. Si sean buenos y hagan buenas obras. La hermana Marina estaba compartiendo un versículo, pero yo les quiero recordar también en no por obras para que nadie se gloríe. Pero hay muchos detallitos como lo que usted piensa que podría en un momento considerarse que Dios es injusto si las personas no han escuchado acerca de Él y que lleguen al paraíso y le pregunte, ¿y tú por qué no creíste en Jesucristo? Nunca escuché. Amén. Por ejemplo, los primitivos de las primeras naciones de Sudamérica que no tienen la información occidental. Amén. Pero para Dios plantea todas las posibilidades al fin de que ser justo. No sería así. Esto termina en Jesucristo. Pero esas cosas sí, cuando lleguemos al libro de los Hechos, después de haber ido desde Génesis, entonces ya nos metemos más con propiedad a discutirlas. Yo tampoco no estoy tan seguro, pero muchas gracias por sus preguntas, por sus participaciones. Me hacen aprender mucho.
Sí, indagar, como cuestionarnos más allá. Ujú. Y enamorarme de las lecturas constantemente, porque Sí. por lo que ustedes preguntan, por lo que ustedes participan, tengo que leer bastante para poder estar al día de lo que ustedes dicen, ¿no? ¿Alguna otra preguntita, hermanos? Si no, en el chat acabo de dejarles la información y el resumen del estudio de hoy. Ahí ustedes encontrarán la descendencia de la línea desde Adán hacia Jesucristo, por un lado, algunas de Abraham hacia Jesucristo. ¿Por qué? Por la fe. Ahí van a ver ustedes entonces la línea desde Abraham, desde Adán, y hay otra línea que incluye a las mujeres entre el árbol genealógico. Pastor, En yo, otras genealogías no están. Hay 3 genealogías que les invito a que las lean, y si quieren ustedes empezamos con preguntas sobre esas genealogías la próxima semana. Mientras tanto, por favor, shalom, como ustedes dicen, estén en paz con ustedes mismos y con sus esposas y esposos. Ante todo, recuerden una palabrita mágica: tengamos piedad entre nosotros mismos. amén, Amén. amén. Que el Señor les bendiga, les guarde, y que por favor, ahí está lo que les mandé en el chat. No es muy largo hoy, es muy corto, es muy dividido. Léanlo, y si usted tiene alguna duda, por favor, preséntela durante la semana.